Miércoles 22 de octubre, el día del cumpleaños del Bambino. Estamos en una linda jornada de día miércoles. Y como siempre, los miércoles tenemos columna internacional. Por eso se suma a la mesa. Pasamos de una línea de 3 a una línea de 4 a nuestra compañera Majo Mazzocato. ¿Cómo estás, Majo? Buen día. Buen día, feliz cumpleaños, Bambi. Gracias, muchas gracias, Majito, muchas gracias. También Buen día a un placer enorme, un honor, un gusto, un todo junto, conocerte, ¿no? Así Gracias, feliz cumple. El Bambi es un Gracias. divino. Nos subimos a la bambineta. ¿Ustedes están subidos? Sí, ya hace rato. Hace Y rato. ya, ¿sabes qué? Ya. Hace rato. Bueno. Igual deberíamos comentarle a la gente si hay condiciones o no para subirse a la bambineta. Es verdad, hay conexiones. Yo Sí. soy la número 1, por ejemplo. Exacto. Después seguirán el resto. Seguirá el ¿O no? resto después. Sí. Además, Así es. todas van a, dale, Abajo. al subsuelo. Mañana cuando venga la otra columnista, yo voy a ser la que esté en el suyo. ¿Ya? No. Le cuentan mal, me parece. Le cuentan mal. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo Ahí estás, les Majo? saludamos de nuevo a los señores operadores. Adri, ¿cómo estamos? ¿Y Buen día. qué hay de nuevo, Majo? Bueno. O de más, digamos, que hay de más de lo mismo o nuevo Bueno, en el ámbito internacional? hoy vamos a hablar de lo que estaba pasando con el alto al fuego, en realidad, en Palestina e Israel, ¿no? Hamas Israel, pero he decidido cambiar la idea a último momento, Sí. porque hace unas horas atrás hubo un ataque masivo de drones a Kiev, en Ucrania, sí, por parte de Rusia. Y bueno, realmente hay una escalada de violencia muy grande en lo que es la guerra Rusia-Ucrania, que nosotros hemos hablado acá un poquitito de lo que es la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Sí. Hemos contado un poco de qué se trata, el tema de la invasión, y ha sido polémica esa columna porque hay muchas personas que me han hablado respecto a eso. Claro. Generó Es- repercusión. Generó repercusión porque obviamente todos hablan de la invasión de Rusia, pero también no hablan de los acontecimientos anteriores. Ajá. Hoy volvemos en modo mapas, chicos. Movemos con los Volvió la mapas. profe Majo. Volvió la profe Majo, en vez de analista, poner profesora ahí ya directamente. Esto es lo que acaba de pasar, o sea, así quedó luego del ataque de 400 drones, 405 drones y 28 misiles, ¿sí? Un ataque indiscriminado a lo que fue Kiev, ¿sí? Hay 6 muertos y contando, Sí. y más de 100 heridos. Opa. Fue una zona residencial donde se atacaron lugares energéticos, se atacaron escuelas, ¿sí? Hay niños y niñas fallecidos. O sea, esto hay que hablarlo Sí. como los efectos de la guerra, dirían algunos Ujú. autores, pero dentro de lo que son los derechos humanos, ¿no? Y ahí yo me voy a poner muy firme y seria respecto a lo que es la condición de estrategia militar, que en fin y al cabo es una guerra entre dos naciones, Sí. es una guerra híbrida, le decimos nosotros los internacionalistas, según la teoría de Philip Davis, porque luego de la post Segunda Guerra Mundial, luego de lo que fue el siglo XX al paso del siglo XXI, Philip Davis determina de que hoy hablamos de guerras postmodernas. Ya no nos referimos a guerras modernas, que las grandes referencias que podemos hablar de ellas son las guerras de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Sí. Vietnam, sí, guerra en donde nosotros veíamos un ejército cuerpo a cuerpo enfrentándose entre ellos. Pero en efecto, hoy esa situación no pasa. Hoy vemos un ejército completamente armado tecnológicamente, atravesando líneas continentales, sin la necesidad de movilizarse en cuerpo físico, ¿no? Obviamente hay presencia militar en cuerpo físico, por supuesto, pero hay más de lo que podemos decir, misiles, drones, violencia a través de la tecnología. Eso se le denomina una proxy guerra o una guerra híbrida en realidad, Ujú. ¿sí? Bien. Estas guerras proxy, que son muy habladas hoy en día, son este estilo de ataques, ¿bien? Estos ataques a través de alta tecnología de alta gama armamentística hablando, ¿no? Hoy vemos que desde la invasión de Rusia a Ucrania, desde el 2002 hasta el día de hoy, realmente se observa un agravamiento, una escalada de violencia. Lo que son los escalones de la violencia, lo que hablamos los internacionalistas cuando decimos escalón de violencia, hay ciertos escalones, cierta gradualidad en que una guerra puede llegar incluso a transmutarse de sus propias fronteras, o sea, de las fronteras de quienes se enfrentan y o infraestatal, que es lo que pasó con la guerra Palestina-Hamas cuando Irán ataca a Israel, Hamas e Israel, y cuando Irán ataca a Israel, o cuando Israel empieza a atacar Libia, empieza a atacar Yemen, empieza a atacar distintos lugares, es cuando ya sobrepasa
las fronteras del ataque, efectivamente. Acá nosotros vemos dos naciones que sí están en una complejidad estratégica militar, es decir, entre ellos se están enfrentando, pero en cualquier momento los aliados pueden inmiscuirse dentro del espacio estratégico militar y hablar de una guerra subsidiaria. Cuando hablamos de una guerra subsidiaria nos referimos a una guerra multiinternacional, ¿sí? Y luego hoy hablan de una tercera guerra mundial que hemos hablado de que hay distintos focos de conflicto a lo largo y ancho del mundo y del globo, pero que hoy no podemos determinar si podemos hablar de una futura o próxima tercera guerra mundial. Sí podemos hablar de guerras transnacionales, podemos hablar de guerras regionales, como lo que vimos hablando un montón en estas columnas respecto a lo que es Medio Oriente. Cuando pasó lo de Irán, ¿no? Fueron 12 días en un péndulo el mundo entero, si es que iba a haber un meltdown, un meltdown, es decir, una guerra nuclear, ¿no? Sí. Pero hoy lo que vamos a hablar es esto, este avance que están teniendo ambos. Volodymyr Zelensky está muy cansado, es el presidente de Ucrania, verdaderamente está muy cansado, tiene un respaldo grande por la OTAN y una Unión Europea que lo han abandonado, en efecto, ¿no? Han abandonado, hemos hablado de tierras raras, que era lo que habíamos hablado de esa columna, de cómo ellos explotan sus tierras raras a cambio de detener los avances de Rusia. Rusia, un armamento increíble, un ejército súper preparado, muy grande al lado de lo que es Ucrania, parte de la ex Unión Soviética, ¿sí? Y esto viene de antaño, o sea, viene desde la URSS, viene de su separación, viene de lo que pasó en el año 2008 en adelante con la península de Crimea, ¿sí? Y viene por una cuestión. Y acá se habla de una cuestión cultural. Cuando los parlo-rusos, cuando son más mayoritarios en Crimea, querían anexarse a Rusia porque se sentían mayormente referidos culturalmente. Obviamente ese presidente no le permitió e inició ya una amenaza por parte de Rusia, es decir, mandando memorándums que tendrían tan solo 24 horas para ciertas cuestiones, y eso determinó hoy la invasión de Rusia por parte de Rusia a Ucrania, ¿no? Ahí vamos a pasar un informe de AFP, esta es la agencia Friend Press, que es una agencia avalada a nivel internacional respecto a que tiene información importante, ¿no? Ahí vamos a pasar este pequeño informe, si ustedes escuchen lo que ha pasado hace 3 horas atrás, ¿sí? Gran parte de Ucrania se encontraba el miércoles sin electricidad tras ataques rusos que dejaron al menos 6 muertos y una veintena de heridos. Los habitantes de este edificio de la capital se despertaron con el ruido de explosiones que destrozaron ventanas y prendieron fuego vehículos en la calle. Muchos autos sufrieron daños y personas salimos corriendo enseguida. Un auto debajo de la segunda entrada comenzó a arder, explotó. Después llegaron las ambulancias, los bomberos, todo el mundo salió corriendo. Los nuevos bombardeos tuvieron lugar un día después de que se conociera el aplazamiento de la cumbre prevista entre Donald Trump y Vladimir Putin. El presidente estadounidense afirmó el martes que no quería tener una reunión desperdiciada con su homólogo ruso, con quien había pactado un encuentro en Budapest para negociar un cese del conflicto en Ucrania, iniciado con la invasión rusa a ese país en febrero de 2022. El gobierno ruso aseguró de todas formas el miércoles que los preparativos para una cumbre continúan. En las últimas semanas, Rusia multiplicó los bombardeos contra la red eléctrica y las infraestructuras gasísticas ucranianas, provocando cortes de red antes del invierno. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajó el miércoles a Noruega y Suecia, que apoyan a Ucrania en el conflicto contra Rusia. Bueno, esta es la situación, ¿no? Esto es un informe de unos minutitos nada más que cuenta lo que acaba de pasar, ¿no? Bueno, ustedes pueden ver ahí también una Ucrania muy apagada, ¿no? Una Ucrania muy apagada. Aquí el Bambi me puede decir que has estado en Ucrania, ¿no? Sí, muy de pasada, pero sí. Sí, en otros momentos, no en este. En este momento está muy, muy apagado. Sí, es una situación muy particular. Vos dijiste bien, pertenecía a la vieja Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La misma Kiev. Ahí Kiev tiene mucho que ver con el fútbol también, porque alguna vez jugó la selección argentina siendo el arquero Gatti. En una pelota naranja se jugaba bajo una cancha, en una cancha totalmente blanca por la nieve.
que bueno, el loco fue denominado el héroe de Kiev, así que esa zona tenía otra historia, pero muy, muy conflictiva, muy, muy complicada. Todo, bueno, la Rusia, en definitiva, antes al ser detrás de todo eso que lo tuvo Alemania con el muro era Sí, una sí. época muy complicada que indudablemente la historia hace que no sean superadas y que no van a ser superadas las diferencias por generaciones tras generaciones, ¿no? No, obviamente. Aparte acá hablamos de derechos humanos, ¿no? Ustedes saben que Vladimir Putin tiene un pedido de captura por la Corte Penal Internacional de Justicia. La Corte Penal Internacional de Justicia ajusticia, justamente, valga la redundancia, a personas que generan crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Criminales de guerra y lesa humanidad. Hasta el día de hoy se han dictaminado sentencias, hasta 14 años de sentencia, es todo lo que se le dice a la Corte Penal Internacional de Justicia. Tiene ciertos lugares donde no pisa porque él sabe muy bien que lo pueden apresar. Ujú. Pero también por parte de Ucrania han habido, ¿sí? Bombardeos hacia Rusia. Obviamente con una infraestructura que lo resiste todo y que es mucho más grande que Ucrania. Ucrania efectivamente está cayendo ante las manos de Rusia. Y acá vamos a poner un mapa, que es un mapa que tiene todo un reborde rojo, porque estos son los avances. Esto es una estrategia militar al 100% lo que está haciendo Rusia, ¿no? Ellos saben cómo quieren pasar. Hace unas semanas atrás, casi un mes ya atrás, hubo toda una situación compleja que tenía que ver con... perdón, ahí te lo paso. No importa, esto es en vivo. Esto es en vivo, estamos produciendo en vivo, por supuesto, ahí te lo paso, chiqui. Que tenía que ver con el avance. A Sí. veces Rusia toma parte por Polonia, pasa los aviones por Polonia, y Polonia empezó a vivir una situación de ataques de drones también, en donde dijeron que no era parte de Rusia, y se armó toda una situación Sí. por atrás y delante. Ahí tenemos nosotros, Rusia, Bielorrusia, está al lado Polonia, por supuesto. Esto es de febrero del 2022, ¿sí? Ujú. Pero yo quiero que ustedes vean cómo es la ofensiva que tiene Rusia, que es por las fronteras, por supuesto. Ahí ustedes pueden ver tal cual es el fin, ¿no? O sea, bordearlos completamente y atacar hacia el centro. Bien, Kiev está completamente atacado, hoy está bajo fuego. Kiev Sí. que se encuentra en la parte más occidental de Ucrania, sí, que se encuentra en la parte norte, noroeste, podemos decir, bien. Sí. Noroeste. Pero en este efecto que ustedes pueden ver es el efecto reborde, le dicen en la estrategia militar, que es donde quieren hacer la ofensiva, una avanzada se le llama. Es la avanzada Sí. desde Donbass, que es uno de los lugares que más se han tomado, desde Belgorod, ¿sí? Yarkov está tomado, ¿sí? Hay lugares como Sumy, que es emblemático en esta guerra, en donde inician los ataques. Bien, entonces esta situación es lo que está marcando la anexación que quiere hoy el territorio anexado, que es Crimea, bajo arma, ¿no? Sí. Está anexado bajo arma. Entonces hoy tenemos territorio controlado por parte de los rusos o los separatistas rusos, porque dentro de Ucrania hay gente que separa, ¿no? Y hay separatistas rusos también que avalan y afirman esta guerra. Lo real es que 400 drones, 28 misiles, 6 muertos y contando. Estamos hablando de una situación extrema que puede llegar a tener una escalada de violencia, una violentada Sí. mucho más grande, y lo estamos viviendo en Medio Oriente, ¿no? Sí, por supuesto. Además, haciendo referencia al primer video que vos nos mostrabas, Majo, de alguna manera capaz que se escucha mal, pero me gusta que el título con el que trataban de mostrarte esas imágenes es que se están metiendo justamente con los más chicos. Y es ahí a donde ninguno puede hacer la vista a un lado, se sabe que algo tiene que pasar. Ya vimos cuál es el alcance del poder del presidente Donald Trump y sabemos que es uno de los únicos que se puede reunir hoy con ambos mandatarios, que puede llegar a hacer algo. Entonces esperamos también, me parece, por esa cumbre que se termine de realizar y cualquier actualización que tengamos sobre esto. Bueno, el tema de la paz, supuestamente desde que se habían juntado en Alaska, no sé si se Sí. acuerdan que lo Sí. hemos hablado, fue parte de la columna, esa ceremonia, ese recibimiento que tuvo Vladimir Putin con Donald Trump. Bueno, efectivamente no llega a nada porque se dice que Donald Trump quiere avanzar sobre la paz y Vladimir Putin no se lo permite, Sí. ¿sí? Porque no quiere que él orqueste la paz, ¿sí? Hay otras ideas, por supuesto, hay ideas
que China sea quien negocie la paz, pero obviamente Donald Trump no lo permite. Acá hay una guerra y hay un complejo de egos, Sí. ¿no? Más que nada. Y lamentablemente, como yo siempre digo, detrás de un conflicto Sí. hay una sociedad civil que está sufriendo. Y en este caso, al 100% está sufriendo Ucrania. Ustedes lo pueden ver una Ucrania totalmente empobrecida. Volodymyr Zelensky no sabe de dónde más sacar dinero para poder bancar esta guerra. Sí. Los analistas, los internacionales, le decimos el presidente olvidado, porque sí, y lo digo, me hago cargo de lo que voy a decir, pero la Unión Europea se llena la boca diciendo que apoyan a Volodymyr, pero en estas situaciones yo no veo ninguna avanzada por parte de las instituciones. Y acá sí vemos un ocaso de las instituciones, ¿sí? O tal vez una retirada política en realidad. Ujú. Sí, podemos hablar de que Francia y Noruega lo están apoyando un montón. Macron Ujú. nunca lo ha dejado de apoyar a, Sí. a Zelensky, eso es una realidad. Ujú. Macron siempre ha estado del lado de Zelensky, pero la Italia de Giorgia Meloni, que apoyaba, no lo veo. Alemania, no lo estoy viendo. Ujú. Sí sabemos que Ucrania, como bien dice Bambi, es parte de Europa Oriental, que es una Europa muy empobrecida, igual que Sí. Bielorrusia, Checoslovaquia, que es una Europa que no es la cumbre europea, no es la Claro. europea que nosotros conocemos. Conocemos, claro. No es la europea del progreso, no es la europea de los imperios invasores y colonizadores, no es esa europea. Es una Europa que ha estado olvidada, abandonada, que ha estado invadida por parte del Imperio Otomano, que ha estado invadida por Rusia muchos años, que ha sido Rusia muchos años, que ha estado siendo parte del Imperio de los Zares. Entonces, es como una URSS que al caer en 1991, con un mundo muy modernizado, quedó muy atrás. ¿Sí? Incluso ustedes pueden ver los autos. Sí. ¿Sí? O sea, a los ojos está la situación. Ujú. Y la parte de la diplomacia por parte de Zelensky, que lo da todo, y lo podemos ver, lo envejecido que está, lo Sí. cansado que se ve. Siendo Y- joven. Ah, Sí, sí. Bueno, siendo es, muy es joven. es Siendo imposible claro. también, ¿no? Es uno de los mandatarios más jóvenes Sí. que había Sí, a nivel Macron mundial. también. Sí, Claro. claro, y se nota esa diferencia. Pero ahí te pregunto, ¿no? Teniendo en cuenta lo que nosotros conocemos así brevemente de la historia por la Primera Guerra Mundial y la Segunda, puede ser que también las posturas hoy y la intervención o no de ciertos países que nombrabas como Italia, como Alemania, tengan que ver con ese pasado que ya conocen. Sí, todo esto tiene que ver con un saldo histórico. Es obvio que viene de la mano del saldo histórico. Europa no es Europa, toda la Europa que nosotros nos hacen mostrar. Nosotros nos muestran Francia, Italia, España, Claro. que es la cuna del pensamiento europeo occidental. Pero No conocemos estas historias. no conocen Bielorrusia, no ven Bosnia, No. ¿sí? No saben de Serbia. Sí. Lo que se llama... Bueno, la misma Polonia, que la nombrabas como un paso de los aviones, ya te está marcando también que siempre ha sido utilizada de alguna manera como paso. Sí, Polonia es un caso triste. Polonia, a mí me da mucha pena Polonia saliendo y entrando al mapa histórico, al mapa mundi, Sí. siendo invadido, desapareciendo de los mapas más de 2 veces, pasando de mano en mano, de imperio a imperio. Bueno, cuenta también una historia por parte de lo que habla del progreso. Sí. Los europeos occidentales dicen que ellos pueden sacrificar todo al borde del progreso, ¿no? O sea, Ujú. no importa qué sacrifican, sobre todo que dé progreso. Sí. Ese progreso que nosotros conocemos no es el verdadero progreso Claro. que tendríamos que tener. Ujú. Ujú. Entonces, en efecto, me parece importantísimo hablar porque es una guerra que está siendo muy silenciada, porque es una guerra moderna, que es una guerra entre estados, pero acá hay uno más fuerte que está teniendo un paso muy grande sobre una Ucrania muy empobrecida y muy cansada, ¿sí? Y una Ucrania que está siendo 100% olvidada. Bien. Muy bien. Majo, ¿dónde te encuentran? Me pueden encontrar en Majo Mazocato, Majo con doble O y en Bajo Mazocato con Bien. doble Z, y por supuesto en Fuga, que vamos a tener este viernes pasado, fue bastante polémico. Felicidades por lo de Fuga. Muchas Felicidades por lo gracias. de Fuga. Viernes, lo del último viernes estuvo espectacular, la felicito. Muy Muchas lindo. gracias. Fue polémico. 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 Pero ¿Y qué- está lindo Sí. que lo hayas armado. Hay que decirle a la gente que lo armaste, lo Debate. produciste vos. Y la verdad que el debate estuvo espectacular. Si lo quieren ver, ¿a dónde lo pueden ver? Por supuesto, en CCC-stream, en esta Muy queridísima bien. casa, y en Canal 12 de CCC nos pueden encontrar este viernes de 7 a 19 horas. Hay veda,
no vamos a poder ese debate, pero más adelante, de este viernes al Bueno, otro, pero podemos seguir tocando los temas que son tan Obvio. interesantes como estos internacionales. este viernes vienen 2 alumnos internacionalistas, vamos a hacer un análisis político, vamos a hablar de lo que va a pasar el 26, te vamos a noticiar también de todo lo que tiene que pasar y vamos a tener un contenido filosófico con 2 politólogos que van a venir a hacernos todo un análisis de lo que va a ser la campaña. Perfecto. Buenísimo. Gracias, Majo. Muchísimas gracias, No, Majo. por supuesto, ustedes. Gracias. Si no les molesta, así como Sí. Pasamos de Majo a al señor Facu. Facundo. Facundo Por está en una calle donde hay algunos problemitas. Vamos con el Facu.